El día de la boda, el amor de toda la vida de mi prometido regresó de estudiar en el extranjero. Me arrancó públicamente el velo, se lo puso a otra mujer y declaró que yo había pasado de ser su novia a ser la dama de honor de su amor de toda la vida. La abuela estaba tan enfurecida que escupió sangre. Falleció antes de llegar al hospital y la llevaron directamente al crematorio para incinerarla. La gran boda se celebró según lo previsto con una nueva novia, Force Four, y toda la ciudad se regocijó. Regresé a casa llevando la urna de mi abuela, solo para encontrar el piso cubierto de ropa rasgada y tirada. Sobre la gran cama del dormitorio, dos cuerpos se entregaban a un apasionado acto sexual, con movimientos vívidamente sensuales. Regresé a casa en un estado de completo desorden, bien pasada la medianoche. En cuanto abrí la puerta, unos suspiros sugerentes y pegajosos inundaron mis oídos. El pasillo estaba cubierto de corbatas y cinturones tirados descuidadamente, mientras que el velo blanco inmaculado que me habían arrancado de la cabeza colgaba sobre el sofá. Debajo de él yacía un atrevido conjunto de lencería de encaje negro, un contraste extremo y absurdo que me dejó sin aliento. Aferrándome a la urna me tambaleé hacia la puerta del dormitorio, atraído por el sonido. A través de la rendija de la puerta, que no estaba completamente cerrada, vi dos cuerpos entrelazados bajo el romántico resplandor de la luz. Con la pasión ardiendo con fuerza, observé cómo el hombre que tenía delante, siempre ascético y distante, levantaba la mano para protegerse el rostro, mientras con la otra mano acariciaba con ternura la cabeza de Meng Shuejiao. La voz de Han Zicheng era ronca y grave. «Pórtate bien, Shuejiao». En realidad, esta era solo la segunda vez que veía a Meng Shuejiao. Había oído decir a unos amigos que Han Zicheng tenía una amada que se había ido al extranjero. En su juventud incluso había jurado que nunca se casaría con nadie más que con ella. Una vez le tomé el pelo con envidia por eso. En aquel entonces, Han Zicheng se limitó a soplarme humo suavemente antes de besarme sugerentemente y decirme que todo eso era cosa del pasado, pero nunca imaginé que mi concesión solo me valdría una humillación pública a manos de ellos. Con la urna, que contenía las cenizas de mi abuela en mis manos, la furia y el resentimiento se apoderaron de mí. Agarrándola con fuerza, irrumpí en el dormitorio. Antes de que pudieran reaccionar, los separé de su apasionado abrazo, y les di dos fuertes bofetadas en la cara a la pareja adúltera. Meng Shuejiao gritó y se cubrió la cara, mientras que Han Zicheng, consumido por la rabia, me empujó a un lado. En mi intento por proteger la urna, caí de espaldas al suelo y me golpeé la frente con la esquina afilada del armario. La sangre caliente brotó a borbotones corriendo por mi cara y manchándola. Han Zicheng calmó a Meng Shuejiao, que gritaba, con un beso. Luego se levantó de la cama y me agarró por el cuello. Sus ojos helados brillaban con intención asesina e impaciencia. «Ye Xingyu», gruñó. «¿Estás buscando la muerte?» Un zumbido constante llenaba mis oídos, ahogando por completo las palabras de Han Zicheng. Solo podía apretar la urna contra mi pecho con desesperación, mirándolo con odio. Al notar mi movimiento, me lanzó una mirada burlona y me quitó la urna de madera de un puntapié. ¿Qué era esa farsa? ¿Acaso pensaba que una anciana iba a caer muerta por escupir sangre? Ye Xingyu, ¿acaso creía que todo el mundo era tonto? Han Zicheng seguía hablando con ese aire altivo, convencido de que siempre me sometería a su voluntad, obedeciéndole como un perro. Sin embargo, mi amor por él se había agotado hacía mucho tiempo, cuando mi abuela exhaló su último aliento. Agarrándome la cabeza ensangrentada, me puse en pie tambaleándome, con la mirada fija en Han Zicheng como la de un espectro vengativo. La pura obstinación de mis ojos le hizo fruncir el ceño y dar un paso atrás. Me limpié la sangre de la cara y pronuncié cada palabra deliberadamente. Han Zicheng, arderás en el infierno. Debemos darnos prisa para dar sepultura a la abuela. Ahora no tengo tiempo para ocuparme de esos dos sinvergüenzas. Volví a la habitación, recuperé los papeles de la abuela y me preparé para marcharme. En ese momento, la voz coqueta de Meng Shui llegó a mis oídos. De todos modos, Ye Xingyu te engañó con cenizas falsas. Yo, por mi parte, recibí una bofetada por ti. Esa caja parece tener el tamaño adecuado. Ve a comprar un juego para llenarla. Cuando lo hayas gastado todo, te perdonaré. Me volví con total incredulidad y vi a Meng Shui aferrada a Han Zicheng con una delicada y flexible elegancia, con su pecho blanco como la nieve aplastado hasta deformarse. Meng Shui me dedicó una sonrisa desafiante, mientras Han Zicheng, completamente encantado, la abrazaba y asentía con la cabeza. Tenías razón. Esa caja tiene el tamaño perfecto para un condón.
Solo podía sentir una infinita sensación de absurdo y ridículo, pero Han Zicheng se adelantó bruscamente para arrebatarme la urna de las manos. «Dámela», exigió. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró por el cuello. Apreté la urna con fuerza, negándome a soltarla. Sus bordes afilados me hicieron cortes sangrientos en las palmas de las manos, y la sangre empapó la caja de madera. Han Zicheng me separó los dedos uno a la fuerza. Su fuerza era abrumadora. Varios de mis dedos ya estaban retorcidos en formas grotescas. Sin embargo, ni siquiera pestañeó, burlándose de mi exceso de confianza y diciéndome que yo mismo me lo había buscado. «Entrega la caja de inmediato». La urna que sostenía en mis brazos estaba a punto de ser arrebatada. En mi desesperación, mordí con fuerza la muñeca de Han Zicheng. Él retrocedió por el dolor, pero en la lucha logré arrancarle un trozo de carne. El sabor repugnante de la sangre me llenó la boca, provocándome violentas náuseas. Me sentí completamente miserable y disgustado, a punto de vomitar bilis. Al instante siguiente, un dolor insoportable me atravesó el cuero cabelludo cuando Han Zicheng me tiró del pelo. Las venas se le hincharon en las sienes y se le enrojecían los ojos. Giró el brazo y me dio una bofetada en la cara. Caí de espaldas, con la mitad de la cara ardiendo, hinchada y entumecida. Mis costillas golpearon la urna, provocándome un dolor punzante. Tosí y escupí una bocanada de sangre, salpicando toda la urna. Meng Shuejiao soltó un sollozo fingido y, fingiendo preocupación, agarró el brazo de Han Zicheng mientras lloraba por su herida. «Ye Xingyu, ¿cómo puedes ser tan despiadado?». Su furia estalló. Dio una patada en el suelo y agarró el cuchillo de fruta de la mesita de noche. «Ya que has herido a Zicheng, lo pagarás doblemente». Me acurruqué, aferrándome a la urna. Al no encontrar ningún lugar donde clavar su cuchillo, descargó su furia cortándome varias veces el brazo. La sangre carmesí empapó mi ropa, llenando la habitación con un hedor insoportable. Cada respiración me desgarraba las heridas, y el dolor era como si unas hormigas me royeran los huesos. Mi visión se nubló ante mis ojos. Han Zicheng parecía aún insatisfecho. Me agarró la barbilla y me levantó con fuerza la mejilla hinchada. Las lágrimas se mezclaban con la sangre y me resbalaban por la cara. Un resentimiento y una furia infinitos me desgarraban por dentro. Escupí una muela trasera que se me había aflojado por los golpes y entrecerré los ojos magullados. Si la abuela hubiera sabido que eras una bestia así, nunca te habría salvado hace tantos años. Si tienes las agallas, mátame ahora. De lo contrario, no te dejaré escapar. Mis ojos ardían con intenciones asesinas. Una pizca de vacilación pasó por los ojos de Han Zicheng. Tal vez sintió que mi expresión era simplemente demasiado sincera. Meng Shuejiao, sin embargo, se mordió el labio en ese momento, con un tono teñido de resentimiento. «Solo estás tratando de utilizar la bondad de tu abuela para chantajear a Zicheng, ¿no es así? Además, puede que tu abuela haya rescatado al hermano Zicheng de los traficantes de personas hace tantos años, pero quién sabe si no fue todo un montaje vuestro». La mirada vacilante de Han Zicheng se endureció una vez más. La mirada que me lanzó estaba llena de desprecio. «De hecho, quién sabe si tu familia sigue el adagio de «las manzanas podridas echan a perder todo el barril». Me atormentaba, me humillaba. Solo sentía odio por él, nunca resentimiento. Sin embargo, ahora mi corazón sufre de forma insoportable. ¿Cómo pudo hablar así de su abuela, que siempre lo había querido tanto? En aquel entonces, cuando la abuela lo rescató de los traficantes, temía que estuviera inquieto y veló por él noche tras noche. Ella misma preparaba caldos nutritivos, le daba de comer con cuchara, e incluso sacrificó a la única gallina ponedora de la familia para fortalecer su salud. Se quedó en nuestra casa durante 3 meses, consumiendo casi 3 años de los ahorros de la abuela y míos, hasta que Han Zicheng fue finalmente acogido por la familia Han. La abuela había sido totalmente sincera con él, pero él sospechaba que ella había orquestado su secuestro hacía tantos años. Atacé a Han Zicheng con frenético abandono, tomándolo por sorpresa y dejándole varias heridas sangrientas en la cara. Han Zicheng, enfurecido hasta el punto de reírse, se acercó a grandes zancadas. Me agarró del cabello y me empujó la cabeza contra la pared. La urna finalmente se me escapó de las manos y se estrelló contra el piso. El ataúd de madera, ya maltrecho por caídas anteriores, se rompió con el impacto, esparciendo polvo blanco puro por todo el piso. Quería soltar un rugido salvaje e incontrolado, pero mi garganta solo podía expulsar un chorro constante de burbujas teñidas de sangre. Grité en silencio, con los ojos inyectados en sangre como un espectro vengativo, desplomándome en el suelo, desesperado por recoger las cenizas esparcidas a mi alrededor.
Alcé la vista y vi a Han Zicheng de pie, descalzo, sobre las cenizas. Sonrió con desdén y dijo: ¿no es más que leche en polvo mezclada con yeso? Maldecir a tu abuela de esta manera, ¡qué descaro! Sentí un nudo en la garganta, como si algo se me hubiera atascado allí. No podía llorar, solo emitía gritos guturales sin sentido. Meng Shuejiao, sin embargo, se acercó a mí con una sonrisa tímida, recogiendo casualmente un puñado de las cenizas de la abuela por el camino. Sus ojos se enrojecían mientras se agachaba ante mí. Ji Xingyu, dijo, solo estás fingiendo porque quieres al hermano Zicheng, ¿verdad? Te entiendo. Solo cómete la leche en polvo que tengo en la mano y, a partir de ahora, seremos buenas hermanas y cuidaremos juntas del hermano Zicheng. ¿Qué me dices? Meng Shuejiao extendió su mano abierta y las cenizas de su abuela, de un blanco puro, se posaron sobre ella. An Zicheng, sin embargo, me miró desde arriba, con los ojos llenos de desprecio y burla. Shuejiao, dijo con sorna, no hay necesidad de someterte a esto. Solo con ver su rostro me dan ganas de vomitar. Mis manos temblaban sin control. Todo mi cuerpo me dolía como si lo hubiera aplastado la mano de un gigante. Con la mirada perdida en la urna con las cenizas, mis ojos se desviaron lentamente hacia Meng Shuejiao, que reía tímidamente. En medio de sus miradas juguetonas, parecidas a las de un perro, levanté la mano. Meng Shuejiao miró a Han Zicheng con asombro, como si estuviera presenciando la farsa más divertida. Zicheng, ¿no crees que se parece a un perrito bien educado? Mi mano levantada no alcanzó la de Meng Shuejiao, que sostenía la urna. En su lugar, se cerró alrededor de su garganta. Mis dedos manchados de sangre se apretaron sin piedad. Mis ojos ardían de locura. Los mataría. Les haré pagar con sus vidas por lo que le hicieron a la abuela, Lin Xingyu. An Zicheng rugió con furia, mientras yo mantenía la mirada fija en Meng Shuejiao, a quien le había retorcido los ojos hasta que se le salieron de las órbitas. An Zicheng se acercó rápidamente hacia nosotros y, de repente, sentí un dolor punzante en la parte superior de la cabeza. Para mi horror, me había arrancado a la fuerza un trozo del cuero cabelludo, con pelo y todo. Mi razón se había desintegrado por completo. Levanté mis ojos inyectados en sangre para encontrar la mirada de Han Zicheng. Si no me dejas vivir en paz, moriremos juntos. Debajo de mí, los forcejeos de Meng Shuejiao se debilitaban por momentos. Me reí maniáticamente, con la mente ya tramando cómo vengarme de Han Zicheng. De repente, un dolor agudo me atravesó la espalda. Lentamente, giré la cabeza y vi a Han Zicheng empuñando el mismo cuchillo de fruta, clavándolo una y otra vez en mi cuerpo. Sus ojos no reflejaban más que una oscuridad gélida e impenetrable. Ye Xingyu, has perdido la cabeza. Agotado, me desplomé en el suelo y observé cómo Han Zicheng levantaba con ternura a Meng Shuejiao en sus brazos. ¡Qué pena! Estábamos tan cerca. Meng Shuejiao jadeaba, acurrucada en los brazos de Han Zicheng, llorando desconsoladamente. Hermano Zicheng, ella quiere matarme, está loca. Han Zicheng la tranquilizó con ternura. Tranquila, tranquila. Yo te vengaré. La mirada de Han Zicheng se posó en mí, me escrutó con ojo crítico y resopló con desdén al descubrir que no había ni un solo lugar en mi cuerpo que mereciera su contacto. Inmediatamente, me pisó la cabeza con el pie. Ahora arrodíllate y lame hasta la última gota de esta lata de leche en polvo. Considéralo tu disculpa a Shuejiao. Me obligaron a apoyar la cara sobre las cenizas de mi abuela. El polvo blanco se mezcló con la sangre y se me pegó a las mejillas. An Zicheng me pisaba sin piedad y su tono se volvía cada vez más cruel. Abre la boca. Apreté los dientes con fuerza, negándome a ceder, con los labios mordidos hasta sangrar. Han Zicheng, enfurecido por mi rebeldía, me dio una brutal patada en la cabeza. Vomité sangre agridulce y él aprovechó el momento para sujetarme la mandíbula con la mano. Con fuerza bruta, me abrió la boca a la fuerza. Un dolor lacerante me atravesó la comisura de los labios mientras gotas de sangre carmesí salpicaban su mano. Quizás la muerte se acercaba de verdad, porque todo mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. La salvaje locura en los ojos de Han Zicheng disminuyó un poco, y la fuerza con la que me desgarraba la boca se relajó ligeramente. De repente, me echaron un balde de agua helada sobre la cabeza. Las gotas resbalaban por mi cabello, arrastrando las cenizas esparcidas que ya yacían desordenadas sobre el suelo y convirtiéndolas en un caos. Mezcladas con mis lágrimas y mi sangre, fueron barridas por completo. Me desplomé aturdido, tendido boca abajo en el suelo. Meng Shuejiao se quedó de pie junto a mí, con aire lastimero, con la palangana en la mano. Miró a Han Zicheng con expresión ofendida y acobardada, con los ojos enrojecidos, mientras pisaba los restos de su abuela.
Luego corrió hacia él y se arrojó a sus brazos. Tu estado es aterrador. Quiero que ambos se calmen. Han Zicheng solo suspiró mientras la atraía hacia él. Lo siento mucho, Xue Xiao. Te he asustado. La tos me desgarraba el corazón y sentí cómo me envolvía un frío tan intenso como el de una cámara frigorífica, que me robaba hasta la última gota de fuerza. Con todas mis fuerzas extendí la mano para agarrar el último puñado de cenizas de mi abuela que tenía a mi lado, pero Han Zicheng me aplastó la mano con su zapato de cuero. Si te disculpas, te mantendré. Levanté la cabeza, con la vista ya borrosa. Aunque no podía distinguir el rostro de Han Zicheng, no pude resistirme a burlarme de él y escupirle. Vete al infierno. Oí a Han Zicheng rugir furioso. Ye Xingyu, ¿cómo te atreves a darme la espalda? Yo no fuera porque esa vieja bruja tuya sabía que la familia Han me había salvado. ¿Crees que alguna vez habrías puesto un pie en mi círculo social? Y mucho menos soñar con casarte conmigo. Quédate a mi lado y sé un perro fiel. ¿Crees que alguna vez te negaría dinero? La ira de Han Zicheng crecía con cada palabra. Luego vino una patada brutal en el estómago. Ya soportando un dolor insoportable, no tenía fuerzas para defenderme. Me deslicé varios metros por el suelo y mi coxis se estrelló contra el armario. Un crujido agudo resonó en mi columna vertebral mientras mi cuerpo se derrumbaba como un saco de lodo podrido. Al mismo tiempo, un viscoso rastro carmesí brotó entre mis piernas. Agarrándome el abdomen, sentí como si mis intestinos se hubieran retorcido en un nudo apretado, enredándose en una bola antes de ser cortados de un solo golpe. Casi lo había olvidado. La pequeña vida que llevaba dentro tenía casi 2 meses. Se lo había ocultado a Han Zicheng con la esperanza de darle una sorpresa en nuestra noche de bodas. Ahora parecía que quizá no nacer nunca era el mejor destino para ella. Meng Xue señaló con asombro hacia mi entrepierna. Ella. No podía estar embarazada, ¿verdad? La mirada inicialmente desdeñosa y fría de Han Zicheng se detuvo abruptamente al recorrer mis piernas. Frunciendo el ceño, abrazó a Meng Xuejiao con más fuerza, acariciándole el sedoso cabello largo y dándole un beso. Su tono rebosaba disgusto y desprecio hacia mí. ¿No era precisamente el engaño su mayor habilidad? Sonreí, con sangre goteando de mi boca, y solté una risa entrecortada. Esta apariencia desquiciada, como un espectro, podría ser realmente aterradora. Meng Xuejiao miró 2 veces más las manchas de sangre debajo de mí, luego se echó hacia atrás y volvió la cabeza. Me duele mucho el cuello. ¿Me llevarías al hospital, por favor? Han Zicheng, agarrando a Meng Xuejiao, estaba a punto de irse cuando se detuvo a mi lado. Sin expresión alguna, sacó una tarjeta y me la lanzó a la cara. Tus gastos médicos. Una vez que te recuperes, vuelve aquí. Esto no ha terminado. ¿Cuántos huesos se me rompieron en todo el cuerpo? ¿Cuántas heridas sufrí? ¿Cómo pudo pensar que sobreviviría? La puerta principal se cerró de golpe, dejándome solo, tirado en una casa empapada de sangre. Con mis débiles y temblorosas patas traseras, avancé 2 laboriosos pasos, aferrándome al último puñado de cenizas de mi abuela en la palma de mi mano. Sentí cómo el frío se intensificaba en mi interior y cómo la agonía insoportable que me había atormentado comenzaba a remitir. Oí cómo se ralentizaba mi propio latido cardíaco, mientras la adrenalina hacía un último y desesperado esfuerzo por prolongar mis funciones corporales. Sin embargo, estaba completamente agotado. En los últimos fragmentos de mi conciencia, oí cómo se abría la puerta principal una vez más, y cómo unos pasos apresurados se acercaban cada vez más. Ayu, una voz profunda y envejecida, resonó de repente en mis oídos. Con gran esfuerzo, levanté la cabeza. Un par de manos, gruesas y callosas, me limpiaron la sangre seca de los ojos. Intentó levantarme, pero se encontró totalmente indefenso. Yo yacía tirada en el suelo como una muñeca de trapo rota. El anciano patriarca de la familia Han, que me trataba como a su propia nieta, temblaba mientras se arrancaba su costoso abrigo. Enrolló la tela una y otra vez alrededor de mis heridas, con los ojos resueltos ardiendo de furia desenfrenada. ¿Dónde demonios estaba ese inútil de Han Zicheng? El anciano no tiene idea de lo mucho que te han lastimado los demás. Es su propio nieto quien me ha llevado a este estado. No tengas miedo, Ayu. El abuelo te llevará al hospital. El abuelo no dejará que quien haya lastimado a nuestra Ayu se salga con la suya. Ya no pude contener mi dolor y rompí a llorar, completamente desconsolada. ¿Por qué? Oh, ¿por qué? La esperanza siempre llega a un momento demasiado tarde. Quizás fue un último estallido de energía. Aunque había estado entrando y saliendo del sueño, sacudí la cabeza con lucidez justo cuando el viejo maestro Han estaba a punto de levantarme. Sabía
al igual que mi abuela, que no llegaría al hospital. Resulta que cuando la muerte se acerca, uno puede percibirla con tanta claridad. Agarré la muñeca del viejo maestro Han con todas mis fuerzas. No íbamos a ir al hospital. El anciano, que había pasado la mitad de su vida en el servicio militar, ahora tenía lágrimas en los ojos. No tengas miedo, Ayu. Llamaré a ese inútil de Han Zicheng y haré que vuelva. Iremos al hospital. El abuelo te buscará al mejor médico. Sin embargo, luché con más fuerza aún, y mi voz áspera y ronca emitió un grito agudo. No quiero verlo. Mi actitud peculiar y decidida alertó rápidamente al astuto anciano, que había vivido media vida con astucia. Su espalda, antes recta, se encorvó al instante, y el pronunciado surco entre sus cejas se hizo aún más profundo. Este hombre, que nunca mostraba sus emociones, me tomó la mano con cautela. Su voz era triste, sus ojos inyectados en sangre. Zicheng. Las 3 palabras salieron de forma abrupta, pero lo decían todo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Abrí la boca para hablar, pero el más mínimo esfuerzo en mis cuerdas vocales me hizo escupir un bocado de sangre viscosa. Las lágrimas ardientes cayeron sobre la mano del viejo maestro Han. Lo único que pude hacer fue asentir en silencio. El viejo maestro Han cerró los ojos con dolor, con los brazos alrededor de mí temblando como si no pudiera soportar el golpe. Finalmente, esbozó una sonrisa forzada. La familia Han no tiene tal bestia, dijo. El abuelo se encargará de esto por ti. Vamos al hospital. Tu abuela seguramente querría ver a nuestra Ayu en buen estado de salud. Un dolor agudo y punzante recorrió mis nervios. Las costillas rotas me perforaban los pulmones, dejándome solo capaz de susurrar. Tiré de la mano del viejo maestro Han, luchando por abrir la que agarraba las cenizas. Esta es la abuela. La habitación se quedó en silencio de repente. No se oía ningún otro sonido. Han Zicheng tenía toda la razón al decir que la abuela arriesgó su vida para salvarlo precisamente porque sabía que era miembro de la familia Han. Durante esos 3 meses, oía constantemente a la abuela murmurar las palabras Jian Meng. No fue hasta que me llevaron a la casa de los Han cuando supe el nombre del patriarca de la familia, Han Jianmeng. No sé qué relación existía entre el viejo maestro Han y mi abuela, ni qué historias se desarrollaron entre ellos en su juventud. Solo sé que, nada más verme, él la llamó por su nombre. Tras consultar mis deseos, al día siguiente se encargó de concertar mi compromiso con Han Zicheng. Seguramente por eso Han Zicheng me guarda rencor, porque todo su futuro ha quedado ligado al mío de forma tan precipitada. Sin embargo, él dio su consentimiento en su momento. ¿Por qué me trata así? Los sentimientos se cultivan con el paso lento y constante del tiempo. Si él se hubiera negado rotundamente desde el principio, yo nunca lo habría coaccionado con una deuda de gratitud. Había aguantado demasiado tiempo. Sentía cómo el oxígeno de mis pulmones iba dejando de llegar al ritmo habitual. Reuniendo mis últimas fuerzas, apreté la mano y estreché las cenizas de mi abuela contra mi corazón. En el umbral final de la vida, contemplé al viejo maestro Han arrodillado en el suelo, con un dolor inconmensurable y el corazón completamente destrozado. Tenía la espalda encorvada y el cuerpo empapado con la sangre que yo había derramado. Ayu, el abuelo debe de habértelo contado. No quiero oír nada más. Mi respiración se fue deteniendo poco a poco. Sentí que mi conciencia se elevaba lentamente en el aire. Una cálida luz dorada bañaba mi cuerpo. Pensé para mis adentros, realmente debo de estar muerto. Pero el cielo parecía haberme gastado una broma cruel. Nunca llegué a ver a mi tan esperada abuela. Allí estaba yo, suspendido en el aire, viendo cómo el viejo maestro Han ordenaba que colocaran mi cuerpo. Él mismo supervisó los preparativos de mi funeral y seleccionó una pintoresca parcela en el cementerio para mí y para mi abuela. Al ver que no iba a entrar en la casa ancestral de la familia Han como esposa de Han Zicheng, finalmente respiré aliviada. Ni en vida ni en muerte deseaba tener más relación con él. Junto a la tumba de mi abuela y la mía, el anciano que antes era tan vivaz había desarrollado una espesa melena de cabello blanco en solo unos días. Quería consolar al viejo maestro Han, pero me sentía completamente impotente, hasta que un estridente tono de llamada rompió el silencio. El viejo maestro Han miró furioso al secretario que lo acompañaba detrás de él. El hombre rebuscó frenéticamente en sus bolsillos hasta que finalmente sacó mi celular. El nombre Zicheng, que aparecía en la pantalla ahora llamaba mucho la atención. Casi instintivamente, aparté la cabeza, pero el viejo maestro Han pulsó el botón de respuesta con expresión impasible. Al instante, la voz de Han Zicheng resonó en el auricular. «Te haces el muerto. ¿Por qué tardas tanto en contestar?»
Ya deben de haberte curado las heridas. Vuelve aquí y discúlpate. Xue Hao está dispuesta a aguantarte a mi lado. Deberías estar agradecido. Cerré los ojos, algo avergonzado. El viejo maestro Han me había preguntado muchas veces cómo me trataba Han Zisheng. En aquel momento, estaba profundamente enamorada. Incluso cuando Han Zisheng pronunciaba de vez en cuando palabras que, aunque inofensivas, me causaban angustia, me obligaba a creer que solo estaba enfadado o borracho momentáneamente. Desempeñaba con diligencia el papel de pareja devota ante el viejo maestro Han. Quizás, a sus ojos, Han Zisheng y yo siempre habíamos estado completamente entregados el uno al otro. Al escuchar estas palabras, la respiración del anciano se volvió alarmantemente dificultosa. Agarrándose el pecho, retrocedió 2 pasos tambaleándose. Sin embargo, Han Zisheng, al otro lado de la línea, solo intensificó sus exigencias. Recuerda enviar a esa vieja bruja de vuelta al campo. Si deseas permanecer a mi lado, no quiero volver a verla nunca más en Pekín. Vi al viejo maestro Han arrodillarse en el suelo, desorientado, emitiendo un sonido ahogado. Sin embargo, Han Zisheng malinterpretó mis acciones como una forma de descargar mi frustración y romper cosas. Su tono volvió a ser burlón y desdeñoso. Sé que me has oído, deja de hacerte la muerta. ¿No querías casarte conmigo? Despide a esa vieja bruja y te reconoceré públicamente como mi esposa. El tono de Han Zisheng resumaba con descendencia, lo que me hizo reír involuntariamente. Al no recibir respuesta, finalmente se enfureció y, agarrándose a un clavo ardiendo, me amenazó. «Tengo en mis manos tus registros de embarazo», dijo con sorna. «No querrás que tu hijo nazca sin padre, ¿verdad?» Fui testigo de cómo el viejo maestro Han escupía sangre. Esa fue mi última muestra de compasión, temiendo que no pudiera soportar los sucesivos golpes. Por eso, antes de mi muerte, no me atreví a decirle que era el nieto mayor de la familia Han. Sin embargo, el mismo asunto que había ocultado deliberadamente fue revelado al viejo maestro Han por el propio Han Zisheng. La mano anciana y temblorosa presionó las lápidas de mi abuela y mía. Con la espalda ya encorvada y sin poder enderezarse una vez más, los labios del viejo maestro Han temblaron cuando finalmente pronunció unas palabras. «Es culpa mía. Te fallé hace décadas y ahora también le he fallado a tu nieta». Han Zisheng solo podía distinguir voces apagadas, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo en ese lado. Su tono se volvió aún más presumido y arrogante. «Tienes media hora para venir aquí y postrarte ante mí y ante Xue Hao, admitiendo tu error. Solo entonces aceptaré que tu hijo lleve el apellido Han». Piénsalo bien. Con un chasquido seco, el bastón que el viejo maestro Han tenía en la mano se partió en 2. Levantó su teléfono móvil, a punto de lanzarse a una diatriba, pero Han Zisheng colgó primero. El persistente tono de llamada permaneció en el aire. Observé cómo el anciano que había llevado a la familia Han a la cima de la jerarquía social de Pekín se tambaleaba y se doblaba por la mitad. La sangre goteaba entre sus dedos y caía al suelo, donde permanecía un momento antes de que él se enderezara de nuevo. En los ojos del viejo maestro Han solo había una ferocidad resuelta y despiadada: convocar una junta de accionistas en mi nombre. Ese miserable no dejaba que Ayu tomara el apellido Han del niño a menos que ella se postrara ante él. Pues bien, adelantémonos a él y despojémoslo primero de ese apellido. Seguí al viejo maestro Han hasta la última planta del edificio, donde se encontraba la sala de conferencias, un espacio que solo se utilizaba cuando el equipo directivo de la familia Han tenía que tomar decisiones cruciales. El señor Han se sentó en el asiento de honor, con los demás accionistas sentados a ambos lados. La gran mayoría de los presentes habían asistido a la boda ese día. Varias personas que antes se habían burlado de mí ahora estaban sentadas tan calladas como ratones, temblando de miedo, porque en las manos de la secretaria que estaba detrás del viejo maestro Han se encontraba el velo que una vez había sido mío. Han Zisheng finalmente llegó, con una llamativa y sensual marca de lápiz labial aún en el cuello de su camisa. Abrió la puerta con aire lánguido y se dejó caer en su asiento habitual. Todos los órganos de mi cuerpo temblaban. Ese dolor insoportable y desgarrador me invadió, y deseé convertirme en un espectro vengativo en ese mismo instante, para devorarlo por completo. Han Zisheng se limitó a girar distraídamente su pluma, mirando a los allí reunidos con aire juguetón. Pero permaneció en completo silencio. Aquellos que antes se postraban a sus pies como perritos falderos ahora permanecían en silencio. La expresión de Han Zisheng se ensombreció y su rostro se nubló. Justo cuando estaba a punto de estallar, un bastón nuevo atravesó el aire como una bala y le golpeó de lleno en la cara. «Miserable, de rodillas».
La mitad del rostro de Han Zicheng se hinchó al instante. Tenía el labio partido y escupió una muela mezclada con sangre. Aturdido por el golpe, se quedó allí parado con la boca llena de sangre. ¿Por qué me golpeaste? El pecho del viejo maestro Han se agitaba con furia mientras propinaba otro golpe en la espalda de Han Zicheng. Sus ojos ardían de ira. ¿Por qué te estoy golpeando? ¿Acaso necesito una razón para golpear a una criatura miserable peor que una bestia? En la amplia sala de conferencias, nadie se atrevía a intervenir. Yo flotaba en el aire, pero no sentía ni una pizca de satisfacción. El dolor que él soportaba ahora no era nada comparado con el tormento que nos había infligido a mí y a mi abuela. El viejo maestro Han lo golpeó mientras lo maldecía con amargura. La familia Han te crió hasta la edad adulta, solo para producir un inútil sin valor, peor que los cerdos y los perros. ¿Cómo voy a poder mirar a la hermana Yuanshu a la cara después de morir? Han Zicheng recibió varios golpes antes de comprenderlo por fin. Su rostro se ensombreció cuando agarró el bastón que se balanceaba hacia él una vez más. Ya basta. Han Zicheng rugió, interrumpiendo al viejo maestro Han. Así que Ye Xingyu vino a armar un escándalo, ¿eh? Ya fuera por coincidencia o por retribución kármica, Han Zicheng escupió un bocado de sangre en mi dirección. Frunció los labios con desdén y dijo con desprecio: ¿ser mi amante está por debajo de su dignidad? Esa paleta solo vive ahora en el lujo gracias a mí, gracias a la familia Han. ¿Y se atreve a intentar chantajearme moralmente con esa anciana y ese niño? Ni siquiera tiene derecho a hacerlo. Estaba claro que ya estaba muerta, que ya no debía sentir dolor, pero mi corazón seguía sintiéndose como si lo estuvieran cortando en pedazos con una daga. Me abalancé sobre él, mordiéndolo y arañándolo, clavándole mis afiladas uñas en la carne. Él permaneció ileso, tan altivo como siempre, solo para ser derribado al suelo de una patada al instante siguiente. El viejo maestro Han despidió al guardaespaldas que le había puesto la mano encima, con los ojos ardientes de furia. ¿Te crees alguien especial ahora que has abandonado la familia Han? ¿Acaso no fue gracias a tu servilismo que al hijo de Ayu se le permitió llevar el apellido Han? Ahora, sal de la casa de los Han. Han Zicheng finalmente perdió la compostura. Lo vi apretar los puños y barrer todos los documentos del escritorio en un arranque de furia resentida. Con la misma mano que me había rasgado la boca, golpeó la mesa con tanta fuerza que sacudió la habitación. ¿Por qué me tratan así? No he hecho nada malo. Rugió. Todo es culpa de esa maldita mujer, Ye Xingyu, que me amenaza con la vida y los hijos. Su estado actual se asemejaba al de un perro salvaje asustado pero obstinado. Con cada palabra que pronunciaba, una mezcla de sangre y saliva se le escapaba de la boca. Por desgracia, este lamentable espectáculo no logró ablandar en lo más mínimo el corazón del viejo maestro Han. Al ver cómo se desarrollaba esta absurda farsa, me pareció totalmente inútil. Aunque lo expulsaran de la familia Han, ¿qué más daba? Mi abuela y yo ya estamos muertas. Me di la vuelta, sin ganas de seguir mirando, cuando de repente un fuerte golpe resonó detrás de mí. Sobresaltado, me giré y vi a Han Zicheng arrodillado en el suelo, con los ojos inyectados en sangre. Sus manos, temblorosas por la furia contenida, estaban cerradas en puños. Sin embargo, levantó la barbilla, apretó los dientes y pronunció cada palabra con claridad. Es suficiente, pido perdón. Iré a disculparme con Ye Xingyu y su abuela. Me quedé estupefacta. Me había lanzado insultos tan viles y yo pensaba que era tan orgulloso, pero había decidido humillarse tan fácilmente. ¡Qué asco! ¿Cómo pude haberme enamorado de un hombre así? Han Zicheng escupió un chorro de sangre y gritó con voz ronca: iré a suplicarle perdón a Ye Xingyu. Eso debería bastar, ¿no? Estuve tentado de aplaudir y asentir con la cabeza en ese mismo instante, para luego cortarlo rápidamente en 1000 pedazos antes de enviarlo a reunirse conmigo y con mi abuela. Han Zicheng miró al silencioso viejo maestro Han con esperanza en sus ojos. Su tono se volvió más sincero. De verdad iré a disculparme, abuelo, debes creerme. El viejo maestro Han soltó una risa amarga y desolada. Muy bien, entonces ve y muere ahora mismo. ¿Qué? Han Zicheng tartamudeó. Las 2 sílabas salieron torpemente de sus labios. El viejo maestro Han se adelantó, sacó los certificados de cremación de mi abuela y míos, y los puso delante de él. ¿No ibas a pedir perdón a Ayu y a su abuela?, le dijo. Ve y muere ahora, quizá aún puedas alcanzarlas. 2 certificados de cremación de color verde oscuro yacían ante Han Zicheng, provocando que incluso los demás accionistas sentados a la mesa contuvieran el aliento. Quizás sospechaban que estaba pasando por un mal momento, pero nunca imaginaron que eso llevaría a un incidente fatal. Uno de los accionistas que antes adulaba a Han Zicheng
dio un puñetazo en la mesa y se levantó. Un hombre así no es digno de ser heredero. Esperaba que Han Zicheng se enfureciera, tal vez incluso llegara a las manos con alguien. Después de todo, lo que más valoraba era su estatus como el llamado heredero de la familia Han. Sin embargo, para mi sorpresa, Han Zicheng simplemente extendió la mano con manos temblorosas para tomar el certificado de cremación. Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarlo, el bastón del viejo maestro le golpeó la mano. ¿Qué derecho tienes a tocarlo? La voz del viejo maestro Han era profunda y resonante, y sus ojos eran tan oscuros como la tinta. Han Zicheng levantó la cabeza y soltó una carcajada exagerada. Imposible. ¿Cómo podría estar muerta? Te has aliado con ella para engañarme también. Observé a Han Zicheng gritando y vociferando en la sala de juntas, pero sus piernas temblorosas delataban su inquietud interior. No podía entender qué era lo que le preocupaba a Han Zicheng. ¿Tenía miedo de ir a la cárcel por haber causado mi muerte? Tengo que verla. ¿Trae a Ye Xingyu aquí? ¿No es suficiente con que te haya convertido en mi esposa? Sal. Observé a Han Zicheng, ahora completamente expuesto en su patético estado, como si no fuera más que un payaso. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe cuando Meng Shuejiao entró corriendo, sonrojada por el esfuerzo. Al ver a los directores reunidos y la expresión desquiciada de Han Zicheng, se le fue todo el color de la cara. Agarró a Han Zicheng por el brazo y lo tiró al suelo poniéndolo de rodillas. Meng Shuejiao lloró amargamente. Abuelo, Zicheng y yo nos amamos de verdad. Estoy dispuesta a cederle mi parte de las propiedades de la familia Meng o a Ye Xingyu. El viejo maestro Han miró a Meng Shuejiao con una profunda impotencia reflejada en sus ojos. Al fin y al cabo, era una niña a la que había visto crecer. Su expresión se volvió severa. ¿De verdad crees que Han Zicheng se preocupa sinceramente por ti? ¿Sabes cuántas acciones de tu familia Meng ha comprado y vendido en secreto? El viejo maestro Han apretó los dientes con frustración, irritado por la falta de determinación del joven. Han Zicheng ha tratado a tu familia Meng como un simple trampolín para sus propias ambiciones. ¿De verdad crees que un hombre así puede sentir un afecto genuino? Al decir esto, el viejo maestro Han retrocedió 2 pasos, con los ojos enrojecidos y 2 lágrimas asomando a sus ojos. Sí, ¿cómo no me di cuenta de que Han Zicheng era un inútil? Al final, fui yo quien trajo la desgracia a esa pobre chica, a Yu. Meng Shuejiao se quedó paralizada en el sitio y giró la cabeza con expresión ausente hacia Han Zicheng. Zicheng, el abuelo me estaba mintiendo, ¿verdad? Nosotros nos amamos de verdad. Mientras hablaba, se abalanzó hacia Han Zicheng para abrazarlo, pero él la empujó y ella cayó de bruces contra el duro suelo. Vete al diablo. La cabeza de Meng Shuejiao estaba ensangrentada por el golpe. Esa noche me hicieron cosas 100 veces peores, pero ahora este asunto sin importancia la ha reducido a un llanto insoportable. Meng Shuejiao gritó y arremetió contra Han Zicheng. ¿Cómo te atreves a tratarme así? Miserable. Me conformo con ver cómo se destrozan entre ellos. En los ojos de Han Zicheng solo había profunda malicia e impaciencia. Apartó a Meng Shuejiao de un manotazo, sin prestar atención a sus propias heridas, y se arrastró como un perro hasta los pies del viejo maestro Han. Abuelo, te lo ruego, no me eches. Te lo suplico. Sonreí con amargura, porque finalmente comprendí lo que él temía. Temía mi muerte, lo que significaría que ya no podría continuar con su lujosa y deslumbrante existencia. No amaba a nadie, solo al poder y al dinero. El viejo maestro, Han, tenía toda la razón. Para destruir a un hombre, hay que atacar lo que más aprecia. Hablar de sinceridad o de perseguir a la esposa hasta el crematorio, con un hombre así es totalmente ridículo. Han Zicheng se aferró a las piernas del anciano, postrándose en señal de súplica, con lágrimas corriendo por su rostro como un perro callejero. Abuelo, de verdad que voy a enmendarme, dame una oportunidad. El viejo maestro Han tenía los ojos inyectados en sangre y parecía completamente agotado. Este era el nieto al que había criado y educado con tanto cuidado durante todos estos años. ¿Cómo se había convertido en un inútil? El viejo maestro Han le dio una patada a Han Zicheng directamente en el hombro. Ve a contárselo a la policía, le espetó. Los agentes de policía que esperaban fuera entraron uno tras otro y le colocaron inmediatamente unas esposas plateadas a Han Zicheng, a pesar de que el policía le sujetaba los hombros. Han Zicheng giró la cabeza y gritó con todas sus fuerzas: «Soy el heredero de la familia Han, suélteme, cuando salga, los mataré a todos. ¿Dónde está Ye Xingyu? Que salga y se enfrente a mí».
Esa fue la última vez que le oí pronunciar mi nombre. Detrás de mí se formó un vórtice. Pensé que era hora de irme. En el último momento antes de darme la vuelta, a través de la multitud caótica, Han Zicheng y yo cruzamos la mirada. Parecía que me había visto. Con total serenidad, incliné la cabeza hacia él, revelando mi rostro cubierto de cicatrices brutales. En medio de sus gritos horrorizados le dije mis últimas palabras: «Te esperaré abajo». Siguiendo al asistente hasta el borde del puente de los suspiros, mi abuela me abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Agarrándome a su cuello, lloré hasta quedarme sin aliento, discerniendo vagamente una pequeña esfera nebulosa que se acercaba a mí. Me rozó la cara, secándome las lágrimas. Una niña tan buena, por desgracia, había reencarnado en mi cuerpo. Me acurruqué en un montón miserable, llorando sin control como para derramar todas las quejas infinitas que había dentro de mí. El mensajero del inframundo encargado de supervisar la reencarnación se me acercó y me dijo que el viejo maestro Han había legado toda su purgón, amiendo sin control como para derramar todas las quejas infinitas que había dentro de mí. Fortuna a mi nombre y al de mi abuela. Este inmenso acto de mérito nos garantizaría una vida tranquila a ambos en nuestra próxima existencia. Solo gracias a las palabras de mi abuela supe finalmente de su conexión con el viejo maestro Han. Cuando fue enviado al campo como joven educado, le asignaron a la casa de mis abuelos. Si no hubiera sido por su apoyo, tal vez no habría aguantado hasta su regreso a la ciudad. Los tres se hicieron tan cercanos como una familia. De hecho, cuando el viejo maestro Han se marchó a la ciudad, mis abuelos le dieron todos sus ahorros, con la esperanza de que le fuera mejor. El señor Han prometió que, una vez se hubiera establecido en la ciudad, llevaría a mis abuelos a Pekín. Sin embargo, más tarde, cuando las inundaciones devastaron su ciudad natal, mis abuelos se trasladaron y, debido a una serie de circunstancias desafortunadas, nunca llegaron a la capital. Después de décadas sin contacto, escuché en silencio el relato de mi abuela, sintiendo solo que el destino había jugado una mala pasada. Junto con el asistente, la acompañé de vuelta al ciclo del renacimiento. Al verla entrar con un cuerpo radiante de bendiciones y méritos, hice un deseo en silencio, que en la próxima vida pudiéramos volver a ser familia. Más tarde, esperé junto al puente Naige hasta que Han Zicheng hizo fila para cruzarlo. Una bala le había atravesado la frente, dejando la mitad de su rostro ensangrentado. Incluso los fantasmas que lo rodeaban lo rechazaban. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, soltó un grito aterrado, agarrándose la mitad desfigurada de la cara mientras corría de un lado a otro, tratando de esconderse. El asistente, que ya se había familiarizado conmigo, me entregó su decreto de culpabilidad. «Vete», le dije, asintiendo con gratitud. Los espectros que se habían reunido a ambos lados se dispersaron automáticamente. Me paré frente a Han Zicheng y leí uno por uno sus crímenes: crueldad, fraude, parricidio, asesinato. Cada uno de ellos era suficiente para justificar la pena de muerte. Han Zicheng temblaba como una hoja, aunque se había convertido en un simple espectro. Seguía encogido hasta que un líquido amarillo y maloliente le corrió entre las piernas. «Xingyu, me equivoqué. Lo lamento de verdad». Se abalanzó sobre mí llorando y gritando mi nombre. El asistente, mostrando una deferencia inusual, le tapó la boca por mí. Atado de pies y manos, fue arrastrado directamente al 18º nivel del infierno. A partir de ese momento, el último vestigio de aura oscura que aún permanecía sobre mí desapareció sin dejar rastro. Según el mensajero, Han Zicheng no deja de pronunciar mi nombre, a veces susurrando tiernas declaraciones de amor, otras veces maldiciéndome como si fuera un demonio del infierno. Pero nada de eso me preocupa ya. Observé a través de la pantalla cómo mis abuelos y mi papá esperaban ansiosos fuera de la sala de partos. Mi nueva vida estaba a punto de comenzar.